Bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos ustedes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Están ahí? Sí están, ¿verdad? De acuerdo, Michael. Buenas tardes, Mariana. Bien, muchachos, vamos a conocer o repasar el tema de progresión aritmética y operaciones fundamentales. Empecemos con la progresión aritmética. Aquí tenemos una progresión aritmética. A1 viene a ser nuestro primer término, A2 el segundo término, tercero, cuarto, hasta el término n. ¿Sí? Bueno, estos son n términos, donde la diferencia del segundo término con el primero te da la razón, y la diferencia del tercer término con el segundo también te da la razón. Así, de esa manera. Muy bien. Y vamos a necesitar el término anterior al primero. ¿Cómo lo calculamos? Restando o viendo, también puede ser viendo qué número tiene que ser el tal que sumado con la razón me dé el primer término. A1 es el primer término, AN es el último término, A0 es el término anterior al primero, y R viene a ser la razón o diferencia común, y finalmente N es el número de términos. Vamos a ver el término enésimo. El término enésimo se determina como el término anterior al primero más N por la razón. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, 7, 11, 15, 19, 23. Ahora, la razón, en este caso, vendría a ser 4. ¿Correcto? Muy bien. Lo que necesitamos por aquí es determinar el término anterior al primero. Como ustedes entenderán, el término anterior al primero vendría a ser 3. ¿Por qué el término anterior al primero es 3? Es 3 porque ¿qué numerito tiene que ser el tal que sumado con la razón 4? ¿Verdad? Tal que sumado con la razón 4 me va a dar 7. Entonces, por eso se pone 3. Por lo tanto, el término enésimo vendría a ser igual. Dicho término anterior, que es 3, más n por la razón. N por la razón. La razón vale 4. Muy bien. Así se determina el término enésimo. También es conocido como término general. Con esto, nosotros vamos a determinar cualquier término en la progresión aritmética. Por ejemplo, si te piden el décimo término, significa que n vale 10. Por lo tanto, tenemos aquí 3 más, como n vale 10, sería 10 por 4. Y ahí tendríamos 43. O sea, el término 10 en esta sucesión aritmética vendría a ser 43. Pero también el término enésimo o término general lo podemos determinar así. El término general es el primer término más n-1 por la razón. Si reemplazamos, el primer término vale 7 más n-1, ¿sí? n-1 multiplicado con la razón, ¿no?
y la razón valida 4. Ahora, si ustedes operan 4 por menos 1 menos 4, 4 por n te resulta 4 y tendrías 4n más 3. Que es justamente lo mismo que tienes aquí. Así que si tú determinas el término general de esta forma o de esta forma, es lo mismo. Bien, para el número de términos de una proyección aritmética, se determina como el último menos el primero sobre la razón. Perdón, el término enésimo menos el anterior al primero entre la razón. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ponemos un 4, 10, 16 y así, puntos suspensivos. Ahí sería 118. Ahí está. ¿Cuántos términos hay en esa progresión aritmética? Para calcularlo, primero necesito la razón, que en este caso vale 6. 6. Para hallar el número de términos, vendría a ser igual a 118, ¿sí? Menos el término anterior al primero. Pero, ¿quién sería, chicos, el término anterior al primero? Menos 2. Claro, menos 2. Menos 2 sería el término anterior al primero. Ahí está. ¿De acuerdo? Permítanme un segundito, por favor. Bien, entonces, muchachos, como por ahí estaban comentando, el término anterior al primero vendría a ser menos 2. Ahí abrimos un paréntesis. Y bueno, pues sería entre 6. Bueno, menos por menos más, 118 más 2, 120. 120 entre 6, ahí te resulta 20. 20. Muy bien. Ya, pero esa es una forma de determinar el número de términos. El número de términos se puede determinar también como el término enésimo menos el primer término entre la razón más 1. ¿Sí? Muy bien. Bueno, el término enésimo es 118 menos 4, ¿sí? Sale 114, entre 6, eso es 19, más 1 te resulta 20. Valgan verdades, de los dos, el que más se utiliza o que más recuerdan muchos estudiantes es este. El último menos el primero sobre la razón más 1. Pocos estudiantes son los que aplican el último menos el anterior al primero sobre la razón. Pero es muy conveniente también utilizar este método, sobre todo cuando los números son consecutivos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 7, luego 8, luego 9, y así puntos suspensivos, ponte hasta un 32. Entonces, ¿cómo se determina la cantidad de números?
32 lo restamos con el anterior al primero, que viene a ser 6. Entre la razón que vale 1, pero la razón 1 no afecta, y ahí te saldría 26, ¿no? Esto sobre todo es conveniente cuando son números consecutivos. Muy bien, ahora vamos a ver el tema de suma de términos. Con el tema de suma de términos, tenemos aquí, ¿cómo se determina la suma de todos los términos? Sería el primero más el término enésimo sobre 2 por la cantidad de términos. Ojo, ojo muchachos, ojo que aquí, aquí falta colocar la suma de los n términos. Así. La suma de los n términos vendría a ser el primero más el último sobre 2 por la cantidad de términos. Bien, abrimos ahí un paréntesis. Nuestro primer término, jovencitos, sería, acá está, 4. Más, nuestro término enésimo sería 118. Entre 2. Por la cantidad de términos, que vendría a ser 20. ¿Listo? Bueno, luego simplificamos y ya la tarea se vuelve sencilla. Mitad, mitad, 10. 118 más 4, eso te da 122. 122 por 10, 1220. Bien, eso es con respecto a una proyección aritmética, jóvenes. Hay otras cosas más que repasar, pero ya lo vamos a complementar con los problemas. Vamos a ver, muchachos, operaciones fundamentales. Empecemos con la adición. En una adición, recordad ustedes que se cuenta con dos elementos. Un primer grupo de elementos que viene a ser los sumandos. Y otro elemento que viene a ser la suma. ¿De acuerdo? Sumandos, suma. Muy bien. Entonces, en una adición recordar que tenemos dos elementos, los sumandos y la suma. Los sumandos y la suma. A ver, observación. Cuando nosotros tenemos un número par y le sumamos un número par, ¿sí? Con eso vamos a obtener un número par. ¿De acuerdo? Repito, cuando tenemos un número par, al sumarle un número par, vamos a obtener un número par. Y si tenemos un número impar y le sumamos un número impar, con ello obtenemos un número par. Un número par más un número impar te hace obtener un número impar. ¿Qué pasa si quizás te olvidaste de esto? Entonces simplemente tú pones un impar más un impar. No recuerdas en pleno examen de admisión si es par o impar. Entonces pones ejemplos. Acá tienes un impar 7 y un impar 9. 7 más 9, 16. Ahí está. Entonces un número impar más un número impar que resulta un número par. Muy bien. De esa manera te vas a recordar. ¿Ya, muchachos? Vamos a ver ahora la sustracción. La sustracción, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 3 elementos. Minuendo, sustraendo y diferencia. Ahí está. Minuendo, sustraendo y diferencia. Recuerda las propiedades de la sustracción. Primera propiedad, minuendo más sustraendo más diferencia. Eso te va a dar
el doble del minuendo. ¿Sí? Siguiente propiedad. Si nosotros tenemos un número de 3 cifras en base 10 y lo restamos con el mismo número de 3 cifras, pero invierto el orden de sus cifras. O sea, ya no va a ser ABC, sino va a ser CBA. ¿Qué va a suceder? Que la cifra que está en el centro va a ser igual a 9. Que la cifra que son extremos, o sea, X con Z, la suma de ellos va a ser 9. Así es. Además, recordar por aquí que cuando nosotros restamos, un ratito, joven, hace calor. Ya. Listo. Entonces, esta es la segunda propiedad. me gustaría ir a la playita, José Antonio. Esa es playita con COVID. Ya. Entonces, la cifra central, que es Y, va a ser 9, siempre. Y las cifras extremas, la suma de ellas va a ser 9. Ah, claro. Buena compañía. Entonces, A menos C, esta cifra, la cifra que está aquí, A, con la cifra que está por aquí, C, va a ser igual a esta cifra más 1. Esto vamos a colocar un ejemplo rápido para que termines por recordar. Recuerda, por aquí, por ejemplo, podemos poner 742. Si es 742 lo restamos con el número que resulta de invertir, entonces tendríamos acá 247. Lo restamos, el 4 presta una unidad, 12 menos 7, 5, y el 4 se convierte en 3, se convierte en 3, bueno, no tengo por qué enseñarles a restar, pero 13 menos 4 es 9, y el 7 se convierte en 6. Y 6 menos 2, eso te resulta 4. Entonces, el del centro resulta 9. No es casualidad, siempre va a resultar 9. Y la suma de ellos dos, la suma vendría a ser, pues, ¿no? 9. Ahora, aparte de eso, esta cifra 7, lo que les comenté, esta cifra 7, menos 2, ahí está, 7 menos 2, 7 menos 2, es igual a esta cifra 4 más 1. Claro, porque 4 más 1 es 5. 4 más 1 es 5, 7 menos 2, ¿no? 7 menos 2 es 5, ¿ves? Cumple, chicos, cumple. Muy bien. Bueno, está de más que te diga que B vale desde 0 a 9, ¿no? Es obvio porque porque la base es 10, ¿no? Vamos a ver ahora el complemento aritmético. Con respecto, jóvenes, con respecto al complemento aritmético, tenemos aquí el complemento aritmético de A, B, C, punto suspensivo de E. De K cifras. Esto va a ser igual a 1, 0, 0, 0, 0. ¿Cuántos ceros? K. K ceros. Menos A, B, punto suspensivo de E. Así. Muy bien, así de esa manera. A ver, veamos un ejemplo rapidito. Vamos a ver un ejemplo.
Por ejemplo, yo quiero determinar el complemento aritmético del número 742. Entonces, como el número tiene 3 cifras, ahí sería, pues, ¿no? 1000 menos 742. Ahora, también existe una forma práctica de hacer eso, ¿no? La forma práctica es la siguiente. O sea, la forma práctica de hallar el complemento aritmético. Entonces, el complemento aritmético de 742, recuerda, vamos a repasar, que en la parte superior de la cifra de las unidades pones un 10. Y por aquí pones un 9. Entonces, al 7, ¿cuánto le falta para 9? Le falta 2. Al 4, ¿cuánto le falta para 9? Le falta 5. Y al 2, ¿cuánto le falta para 10? Le falta 8. Ahí está. Por lo tanto, el complemento aritmético de 742 es 258. Siempre la cifra de las unidades con las unidades del complemento aritmético, la suma va a ser 10. Y en los demás casos, la suma va a ser 9. 5 más 4, 9. Y 2 más 7, 9. Bien. Repasado eso, muchachos, podemos pasar a multiplicación. En una multiplicación tenemos que los factores y tenemos el producto, donde A es el multiplicando, B es el multiplicador, ¿sí? Y P es el producto. ¿De acuerdo? P es el producto. No es lo único que hay que repasar ahí. ¿Sí? No es lo único. Hay otras cosas más que hay que repasar. Por ejemplo, cuando nosotros multiplicamos n por 245, entendemos de que va a haber 3 productos parciales. Mi primer producto parcial va a ser n multiplicado con 5. Nuestro siguiente producto parcial va a ser n multiplicado con 4. Y nuestro siguiente producto parcial va a ser n multiplicado con 2. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos multiplicando, multiplicador y los productos parciales. Ellos 3 son los productos parciales. ¿De acuerdo, jóvenes? Ellos se le conocen como productos parciales. Ahí está. Muy bien. Ahora, pero en los ejercicios te van a preguntar la suma de productos parciales. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer con esos productos parciales que estás observando? Tienes que sumarlos. Tienes que sumarlos. ¿Y cómo yo sumo n por 5 más n por 4 más n por 2? Facilito. Eso sale n. Eso sale n por 5 más 4 más 2. ¿Sí? Entonces, de esa manera se va a determinar la suma de productos parciales. Que viene a ser el n. ¿Quién es n? El multiplicando. Y 5 más 4 más 2 es la suma de cifras del multiplicador. ¿Sí? 5 más 4 más 2 es la suma de cifras del multiplicador. Muy bien, chicos. Muy bien, excelente. Una vez repasado, muchachos, la multiplicación, vamos a repasar la división. En una división contamos con 4 elementos, en el caso de ser inexacto. Dividendo, divisor, cociente, residuo. Ahí están los nombres. Dividendo, divisor, cociente y residuo. Algo muy importante que se cumple
es que el residuo es mayor o igual a 0. ¿Por qué se pone ahí mayor o igual a 0? Porque a veces va a ser 0. Si el residuo es 0, va a ser una división exacta. Pero ese residuo siempre tiene que ser menor que el divisor. O sea que si mi divisor es 10, tu residuo no puede ser 11. Si tu divisor es 24, tu residuo no puede ser ni 24 ni 25. Siempre el residuo tiene que ser menor que el divisor. Y se cumple que dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Vamos a ver ahora las clases de división. En el tema de clases de división, tenemos división exacta. En división exacta, tenemos aquí que el residuo va a ser 0. O sea que el dividendo simplemente va a ser divisor por cociente. Ahí está. Dividendo es igual a divisor por cociente. Así. 2. División inexacta. Aquí sí residuo va a haber una división inexacta por defecto. Aquí vamos a ver que el residuo por defecto es lo que vamos a obtener y se va a cumplir que el dividendo es divisor por cociente más un residuo por defecto. Pero cuando es por exceso, el dividendo divisor, el cociente va a ser Q más 1. Ahora te explico por qué Q más 1. Un residuo por exceso y voy a restar. A ver, por ejemplo, si yo tengo 72 entre, por ejemplo, 7. Ahí le ponemos 10, 70, y tu residuo por defecto viene a ser. Pero eso es una división por defecto. Por exceso, a este 10 que ustedes ven aquí, que es el cociente 10, le suman 1 y tendrían un cociente 11. Profe, siempre se le va a sumar 1, ¿sí? Si el cociente por defecto es 10, el cociente por exceso va a ser 11. Si él fuera 14, él va a ser 15. 7 por 11, ahí resulta 77. 77 menos 75, eso es 5, residuo por exceso. Entonces, ¿aquí qué se cumple? Se cumple que 72 es igual a 7 por 10 más 2. Y aquí 72 no se va a cumplir más el residuo acá, ¿no? 72 va a ser igual a 7 por 11 menos 5. Así de esa manera. ¿Ya? Entonces, divisor por cociente por exceso menos el residuo por exceso. Y una de las propiedades muy importantes que se cumplen es que el residuo por defecto más el residuo por exceso te va a dar el divisor. Sí, el residuo por defecto es 2, el residuo por exceso es 5, 2 más 5 te resulta 7. Y finalmente, el residuo, como es mayor que 0, no puede ser igual a 0 porque es una división inexacta, y menor que el divisor, entonces el residuo mínimo, porque tiene que existir el residuo tiene que existir, va a ser 1. Y con el residuo máximo depende del divisor. Si tu divisor es 20, máximo 19. Si tu divisor es 50, máximo 59. Si tu divisor es D, máximo va a ser D menos 1. Así, chicos. Jóvenes. Muy bien, ese sería el repaso teórico, jóvenes. Bien, a ver, chicos. Vamos a ver la pregunta número 1. Es la pregunta que más han resuelto ustedes. ¿Qué clave les ha salido? A ver, díganme, por favor.
Nada, no hay planes, José Antonio, no hay planes. Sale la A de amorcito. Así dice, están preocupados por el día de mañana. Quieren salir, pero no pueden. La A de amor, dicen. Bueno, a ver, muchachos. Dice, en una plantación hay 40 filas de árboles, donde cada fila tiene 3 árboles más que la anterior. Si la fila 15 tiene 58 árboles, ¿cuál es la cantidad total? ¿Cuál es la cantidad total de árboles? Bueno, tenemos aquí una relación entre los árboles y las filas. En una primera fila hay una cantidad de árboles, en una segunda fila hay otra cantidad de árboles, y así, jóvenes, ¿no? Ahora, las filas vendría a ser el lugar, ¿no? El lugar, y los árboles vendrían a ser los términos de la progresión aritmética. Piden la cantidad total de árboles. Ahí está. Según el enunciado, el número de filas que tenemos con el número de árboles. Nos vamos a la fila número 15. ¿Por qué? Porque me dicen que la fila 15 tiene 58 árboles. En la fila 15 tiene 58 árboles. Ahora, si ustedes quieren determinar el total de árboles, tenemos que sumar los árboles desde la fila 1, fila 2, fila 3, hasta la fila 40, porque son 40 filas. Por lo tanto, muchachos, necesitamos la razón. Pero la razón ya la tenemos, porque me dicen, donde cada fila tiene 3 árboles más que la anterior. Donde cada fila tiene 3 árboles más que la anterior. Entonces, si cada fila va a tener 3 árboles más que la anterior, significa que para hallar la fila 16 a 58 voy a sumarle 3. Y para hallar la fila 14 a 58 le voy a restar 3. O sea que la razón vendría a ser 3. Ahora, como yo quiero la cantidad total de árboles, ¿qué necesito? Sumar. Pero para todos está clarísimo que para sumar todos los árboles debo de sumar desde la fila 1 hasta la fila 40. Para eso necesito averiguar cuántos árboles hay en la fila 1 y cuántos árboles hay en la fila 40. Vamos a trabajar con la siguiente relación. Para llegar a la fila 40, trabajo con esta relación. Recordad lo siguiente aquí. Si yo tengo un término en una progresión aritmética, el término del lugar m, a ese término le voy a sumar m menos n por la razón para llegar al término del lugar n. ¿Sí? Esto es lo que yo voy a aplicar aquí. Entonces, muchachos, si yo quiero, ojo, recordad eso, si yo quiero llegar al término 40, entonces al término 15 le voy a sumar la diferencia de lugares, m menos n, la diferencia de lugares, 40 menos 15. Y 40 menos 15, eso es 25. Entonces a 58 le voy a sumar 40 menos 15, eso es 25. 25 veces la razón. Y la razón, jovencitos, vale 3. Entonces 40 menos 15, eso es 25 por 3. 25 por 3 me da 75. Entonces 58 más 75, eso me da 133.
133 árboles. Ahí está. Así es, jóvenes. Muy bien. Ahora, jóvenes, vamos por aquí. Recuerda que necesitamos la fila 1. Fila 1. Necesito saber en la fila 1 cuántos árboles hay. Entonces, para ir a la fila 1, de la fila 1, ¿cuántas veces le voy a sumar la razón? La diferencia de lugares. Como aquí es 15 y aquí es 1, 15 menos 1 sería pues 14. 15 menos 1 le vamos a sumar 14 veces la razón. O sea, 14 por 3. Y 14 por 3 es 42. ¿Cuántos árboles hay aquí al inicio? Tal que sumándole 42 resulte los 58 árboles de la fila 15. Bueno, yo sé que ustedes conocen la respuesta. Solamente por un tema de que están muy atentos o están resolviendo, no me lo quieren decir. Pero la verdad es que son 16 árboles. Porque 16 más 42 me da 58. Muy bien. Entonces, jóvenes, nosotros ya tenemos la cantidad de árboles en la primera fila y en la fila 40. Y con eso es suficiente para hallar la cantidad total de árboles. Bien, jóvenes, vamos a determinar la cantidad total de árboles. El número total de árboles vendría a ser, abrimos aquí un recordario, ¿no? Recordar que para hallar la suma total de números, lo determinamos como el primero más el último sobre 2 por la cantidad de términos. ¿Sí? Entonces aquí sería, abrimos un paréntesis, ¿verdad? Abrimos un paréntesis y decimos aquí 16, que es el primero, más el término 40, que vale 133, entre 2 por la cantidad de términos que son 40, en este caso 40 filas. Mitad, mitad, 20. 133 más 16, eso te da 149. Por 2, 2.980. Por lo tanto, la cantidad total de árboles es 2.980. Clave A, B o C. Muy bien. Claves de la 2, jóvenes. ¿Cómo les fue en la pregunta 2? A ver, participen. Díganme cómo les fue en la pregunta 2. ¿Qué clave les ha resultado? Muy bien, me están escribiendo y diciéndome dado. Dado, dado, dado. Ya. Durex, me dice Durex. ¿Qué cosa será Durex? No entiendo. Ya. Bien, muchachos. Me está diciendo la clave Dadito. Recuerdo yo, estaba viendo la estadística, ¿no? La pregunta 2. Muchos no han podido resolver la pregunta 2, chicos. O sea, muchos de ustedes no han podido resolver la pregunta 2. Han tenido dificultades. Así que vamos a explicarlo despacito para que me entiendan y así no estén volando. ¿Ya? Despacito, despacito.
Jaime conviene en pagar una deuda de 3.600 soles en 40 pagos que forman una progresión aritmética. ¿Eso qué significa? Que todos los pagos que hace Jaime, o sea, el dinero que paga, el dinero que paga en cada uno de los 40 pagos, número uno, es dinero. Dos, sirve para pagar una deuda. Y el número de pagos sería el lugar. Número de pagos son 40 pagos y el dinero en cada pago vendría a ser el término de la progresión aritmética. Entonces, sumando todos los pagos, te va a dar 3.600. La suma de todos los pagos vendría a ser el dinero que se va a pagar en total. Entonces, resolución. Piden el primer pago realizado. Entonces, por aquí, según el enunciado, dice el número de pagos y el monto pagado. El primer pago, no lo sabemos, monto pagado A1. Y así, puntos suspensivos, hasta el pago 30, monto pagado, término 30. Pago 31, monto pagado, pago 31. Y así hasta que llegamos al número de pago 40, que vendría a ser el término 40. Tendría a ser el término 40, que viene a ser el dinero que pagó en la cuota 40. Pero, joven, te está diciendo el problema, luego de haber realizado los 30 primeros, aún le falta pagar la tercera parte de la deuda. Luego de haber pagado los 30 primeros son ellos. Ya lo pagó. Esto ya pagó ya. ¿Cuál es, qué parte lo que le falta? Le falta pagar todo esto. Le falta pagar desde el pago desde el número de pago 31 hasta el número de pago 40. Es lo que le falta pagar. El número de pago 31 hasta el número de pago 40. Listo. Ahora, esto es lo que le falta. Pero te está diciendo aquí, le falta por pagar la tercera parte de la deuda inicial. Esto que le falta es la tercera parte de la deuda inicial. Pero la deuda inicial es 3.600. La tercera parte es 1.200. Vamos a calcular aquí entonces. 3.600 entre 3. Aquí el resultado va a ser 1.200. ¿Y por qué 1.200 lo igualo a la suma? Porque ya te dije de que todos los pagos que se hacen aquí es para pagar, ¿no?, la deuda. Y si te dicen que le está faltando pagar 1.200, es porque la suma de todos estos pagos, que vendrían a ser la suma de todos estos términos, vendría a ser 1.200. Muy bien. Pero si aquí ha pagado 1.200, como todo es 3.600, acá está, como toda la deuda es 3.600, entonces está faltando 2.400. 2.400. La suma es 2.400. Entonces, muchachos, tenemos la suma del primer término hasta el término 30 y tenemos la suma del término 31 al término 40. Ahora, ¿cómo lo determinamos? De la siguiente manera, muchachos. Lo vamos a determinar de la siguiente manera. Número 1. ¿Cómo yo determino la suma de estos 30 primeros términos? ¿Cómo lo determino? El primero más el último, ¿no?, entre 2 por la cantidad de términos que es 30, ¿o no? ¿Sí, no? A esto le voy a sacar mitad, y mitad 15.
¿sí? Y te va a quedar que A1 más A30 por 15. Y eso es justamente lo que te va a quedar por acá. A1 más A30 por 15. Y eso es igual a 2400. Eso es igual a 2400. Ahí está. Entonces, el 15 pasa a dividir. Por lo tanto, A1 más A30 es igual a 2400 entre 15. Eso me da 160. Ahí está. Eso me da 160. Muy bien. Ahora, de aquí nada más nosotros podríamos resolver el ejercicio, pero nos hace falta la razón. Nos hace falta la razón. Para ello necesito aquí utilizar este dato que la suma es 1200. Ajá. Entonces, si la suma es 1200, sería el término 31 más el término 40 entre 2 por 10. Porque del 31 al 40 hay 10 términos. Mitad, mitad, entonces sería por 5. Y eso es igual a 1200. Ahora le simplificas. ¿Sí? Le simplificas. Simplificando, muchachos, quinta le sale a 31 más a 40 igual a 240. Ahora, estas dos ecuaciones, lo que vas a hacer es restar. Restas en ese sentido. ¿Sí? Restas, ahí está. Restas en ese sentido. Listo. Y cuando tú vas a restar, ten en cuenta que el término 31 menos el término 1, resto los lugares y le multiplico por la razón. 31 menos 1, eso te da 30. Multiplicas por la razón, sería 30 grados. Igual pasa aquí. A40 menos A30. Restas los lugares, 40 menos 30, 10. 10 veces la razón. Y eso viene a ser igual, 240 menos 160, 80. 40R es igual a 80, R vale 2. Entonces, si la razón es igual a 2, jóvenes, ya puedo utilizar este dato. A1 más A30 es igual a 160. Pero el A30, ¿sí? El A30 es igual a A1 más 29 veces la razón. ¿Por qué? Porque yo necesito A1, porque me piden cuánto fue el primer pago realizado. Piden el primer pago realizado. Entonces necesito A1. 29 por la razón. La razón vale 2. A1 más A1, 2 veces A1. 29 por 2, 58. 58 pasa a restar, que resulta 102. Así, chicos. Y A1 vale 50. Por lo tanto, el primer pago fue 51 soles. Ah, ya, ¿por qué? Me preguntas, ¿por qué 2 veces A1? Por esto y ahí. A1 más A30 igual a 160, pero A30 es igual a A1 más 29R. Este A1 sumado con este A1 me sale el doble de A1. Muy bien, pregunta 3. ¿Qué clave les resultó, jóvenes? En la pregunta 3 no han tenido muchas dificultades. En la pregunta 5 es la que sí han tenido dificultades. Ahí está, la C de Chelita. Cerebro.
Chelatón. Ya, vamos a la pregunta número 3, muchachos. A ver, primero nosotros lo que nos piden, a nosotros lo que nos piden es determinar el valor de A más B más C. Ya, resolviendo, pero para resolver necesito que cada uno de estos sumandos se coloquen verticalmente. Ahí los tenemos. A1B más A2B más A3B y así hasta A9B. Y ello conlleva a que tengamos este numeral. Muy bien. Ahora, B sumado con B y así, ¿no? Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Va a acabar en C. Pero necesitamos averiguar cuántas veces B estoy sumando. Y bueno, está bien sencillo que nos demos cuenta, ¿no? Porque tienen ahí 1, luego 2, luego 3, hasta 9. Eso significa que notamos que son 9 sumados. Por lo tanto, B más B más B, 9 veces B. Este producto va a terminar en C. Va a acabar en C. Por lo tanto, chicos, aquí no se puede hacer nada porque no sabemos cuánto vale C, tampoco sabemos cuánto vale B. Habría que analizar un poquito más en las decenas. En las decenas tenemos el 45. Profesor, ¿de dónde salió 45? Bueno, 1 más 2 más 3 hasta el 9 es 45. Pero 45 acaba en 5, jóvenes. 45 acaba en 5. Y aquí yo no veo un 5. Yo no estoy viendo un 5 ahí. Eso significa que cuando sumaste 9 veces B, se llevó 6. ¿Sí o no? Se llevó 6. Ahí está, se llevó 6. ¿Ves? 45 más el 6 que se llevó, ahí está apareciendo, ahí sí me da 51. Pero para que se haya llevado 6, significa que este 6 se pasa arriba, convirtiéndose en el numeral 6C. Ahí se convierte en el numeral 6C. Ahí tenemos. Listo. Muy bien. Por lo tanto, chicos, si yo tengo 9 por B, y eso es igual al numeral 6C, entonces, ya, al ojo, B te sale 7 porque B 9 por 7 me da 63. Único número para que me dé un 60 y algo. B te sale 7. 9 por 7, 63. Así que C vale 3. Listo. Ahora sí, nosotros podemos sumar aquí con confianza. Como 45 más 6 me da 51, colocamos el 1 y hemos llevado 5. Ahora voy a sumar A 9 veces más 5 y eso va a ser igual a 2A más 1. Ahí está, eso va a ser igual a 2A más 1. Así. Entonces el valor de A, chicos, el valor de A vendría a ser igual a 2, porque 9 por 2 es 18. 18 más 5, 23. Y cumple porque 2 más 1 es 3. A vale 2. Listo. Listo. Si A vale 1, no sale.
No sale porque 9 por una 9 más 5, 14, no sale. Si A vale 3, tampoco sale, porque 9 por 3, 27, más 5, 32. 32 no sale. A vale 2, B vale 7 y C vale 3. La respuesta es 12. Ahí está, 12. Listo, jóvenes. Pregunta 4. Ahí la pregunta 4, según la gráfica, les fue más o menos. No, bien, no, pero regular, digamos así. ¿Cuánto resulta? ¿Qué clave me dices en la pregunta 4? Barco. ¿Sale barco o sale cerebro? ¿Cómo es, Vladimir? Ya, a ver. Bebecita o bebecito. Bien, muchachos. Te dicen, primero piden determinar A por B más C por D más E. Del primer dato que tenemos aquí, tenemos el CBA, pasa a restar, ABC menos CBA igual a E menos. Esta es una de las propiedades de la sustracción. ¿Cierto? Esa es una de las propiedades. Recordar, jóvenes, recordar que si nosotros tenemos un ABC menos un CBA, acabamos de ver en la parte teórica, X más Y vale, perdón, X más Z vale 9 y Y vale 9. Por lo tanto, M vale 7 porque 7 más 2 te va a dar 9. Y N vale 9. M vale 7 y N vale 9. Ya está. Bien, pero a nosotros nos interesa por acá A, B, C, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? De aquí sacamos M y N. ¿Ok? Pero de aquí también podemos sacar que A menos C es igual a X más 1. Entonces, A menos C es igual a esta cifra M más 1, o sea, 7 más 1, 8. Y con ello, jóvenes, ¿qué podemos hacer aquí?
lo que podemos hacer es darle valores. ¿Qué valorcito sería bueno, muchachos? Sería bueno ahí ponerle A que vale 9 y C que vale 1. Porque 9 menos 1 es 8. Profe, pero ¿por qué no le pones 0 y 8? Porque C, como es primera cifra, no puede ser 0. Entonces, chicos, la única opción es que sean 9 y 1. Así, 9 y 1. Ahora, del segundo dato. Ahí está copiado el segundo dato. Reemplazamos A y C. Pero antes recordemos que si él es C, él vale 10 menos C, dado que la suma es igual a 10. También recordemos que si él es B, él es 9 menos B, dado que la suma es igual a 9. Y si él es A, aquí va a ser 9 menos A, porque la suma es igual a 9. Reemplazamos entonces, A vale 9 y C vale 1. ¿Qué hacemos entonces? Recuerden ustedes que 1 más D es igual a 10. O sea que D vale 9. También recuerden ustedes que E más 1 es igual a 9. O sea que E vale 8. También recuerden ustedes que 5 más B me va a dar 9. B vale 4. Y ya, pues, ya está. Tenemos A, B, C, D, E. Entonces, al reemplazar aquí A por B más C por D más E, me resulta 53. Ahí creo que tampoco tuvieron dificultades. Ahí está la clave, 53. Ahí está. En la pregunta 5, ahí sí muchos quizás no lo entendieron el ejercicio. Pero el ejercicio está bastante sencillo. Me sorprende que no hayan resuelto la pregunta número 5. Ya me imagino dónde no lograron comprender bien el ejercicio. ¿En qué parte? Me imagino que aquí. Dice que cuando tú vas a multiplicar un número de 4 cifras por el menor numeral, un número de 4 cifras por el menor numeral cuya suma de cifras es 27. Muy bien. Entonces voy a multiplicar. Primero te pide la suma de cifras del multiplicar. Ya dice, al multiplicar un número n de 4 cifras, según el enunciado, tenemos acá un número n que tiene 4 cifras. Y eso vamos a multiplicarlo. Ese es el número, lo vamos a llamar multiplicando. Vamos a multiplicarlo por un número, por el menor numeral, cuya suma de cifras es 27. ¿Quién es, muchachos, el menor numeral cuya suma de cifras es 27? ¿Quién es el menor numeral cuya suma de cifras es 27, muchachos? Claro, correcto, Juliana, correcto, Adriana. El menor numeral cuya suma de cifras es 27 es el 999. Ese vendría a ser el menor número cuya suma de cifras es 27. Si no me creen, intenten buscar otro número cuya suma de cifras sea 27. No lo van a encontrar. Menor que ese, no. Ese es el menor. El menor es 999. Busquen si buscan otro número. Busquen, si no me creen, otro número que sea menor que 999 y cuya suma de cifras sea 27. Si ustedes usan el 8, no van a poder encontrar. 8 por 3, 24. Como quiero 27,
el 3 lo pongo aquí para que sea menor posible, me resulta 3.888. ¿Ese número es menor que 999? Por supuesto que no. No es menor. Ok. Entonces, esto va a ser igual. Se obtiene un número que termina en 5352. Se obtiene un número que termina en 5352. Se obtiene un número que termina en 5352. Listo. Ahora, este número 999, jóvenes, ese número 999, vamos a ponerlo como 1000 menos 1. ¿Sí? Vamos a ponerlo como 1000 menos 1. Esa es la técnica. Cuando ustedes tengan un número multiplicado por 9, 99 o 999, ustedes van a ponerle 1000 menos 1. ¿Ya, jóvenes? Es mucho más práctico resolverlo de esa manera. Entonces, este ABCD lo multiplican con 1000, tendrías ABCD con 3 ceros, menos 1 por ABCD, ahí tendrías ABC. Y eso es igual a un número que termina en 5352. Así. ¿Ya, muchachos? Entonces, ahora, este cerito, bueno, no pretendo enseñarles a restar, ¿no? De que quizás se ofendan, pero hay que tener claro algunas situaciones también, ¿no? Pero recuerda que aquí el D, ¿no? El D lo que va a hacer, va a pasar lo siguiente, ¿no? El D le va a prestar. Él se convierte en 10, pero él le va a prestar quedándose en 9. Y él por un ratito es 10, pero le presta quedándose en 9. Y él se convierte en 10. Por lo tanto, jovencito, recuerda que él prestó 1. Tienes 10 menos D. D valdría 8. 10 menos 8, 2. 9 menos C me va a dar 5. O sea que C vale 4. Y acá B vale 6. El D ya no vale 8. Ya no, ya. Como prestó, se convierte en 7. 7 menos A, 7 menos 2 te va a dar 5. Entonces ahí, bueno, como les decía, no pretendo enseñarles a restar, solo estoy cumpliendo con operar nada más. Así que ya tengo los resultados de A, B y C. Por lo tanto, muchachos, A más B más C más D es igual a 20. Esa era la pregunta 5, jóvenes. ¿Sí? No les fue bien en esta pregunta. Muchos de ustedes no han resuelto esta pregunta bien. Muy bien. Pasamos entonces a la pregunta número 6. Claves de la 6, a ver qué clave han obtenido en la pregunta 6. Barco. ¿Seguros? ¿No sale casa? Ajá. No sé, digan ustedes, bueno, si sale barco, no sé. Ya, listo. Gracias por compartir sus claves conmigo y así sentir pues, que estamos un poquito interactuando, ¿no?
para no estar hablando yo solito, sin mirar ahí interacción entre ustedes y yo. Gracias. Ya. Entonces, jóvenes, vamos. División inexacta. El residuo es máximo y el cociente igual que el divisor. Si la suma de los términos de la división es 478, calcule la suma de cifras del dividendo. Muy bien. Primero, te piden la suma de cifras del dividendo. Según el texto, tenemos acá dividendo, divisor, cociente y residuo. Pero este residuo no es cualquier residuo, es un residuo máximo. Según lo que dice acá, el residuo es máximo. Ahora, si el cociente yo le llamo X, aquí dice que el cociente es igual que el divisor. Si el cociente es igual que el divisor, entonces si al cociente le pones X, el divisor también va a ser X. Y acuérdate por acá, recordar que el residuo máximo es el divisor menos 1. Recuerda eso. El residuo máximo es el divisor menos 1. Este residuo máximo, entonces, va a ser X menos 1, porque al divisor le puse X. Así que tu residuo máximo es X menos 1. Y reemplazamos aquí. Pero antes hay que recordar que el dividendo es divisor por cociente más residuo. Así es. Esto de aquí vamos a ponerlo en minúscula. Bueno. Así. Y esto vamos a reducir. Está muy grande el tamaño. Ahí está, residuo máximo. Listo. Muy bien. Entonces, muchachos, el residuo máximo es igual a X menos 1. Recordar que el dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Este dividendo va a ser divisor por cociente. X por X, X al cuadrado, más residuo. El residuo vale X menos 1. Ese es el dividendo. Vamos a llamarle ecuación 1. Dato. La suma de los términos de la división es 478. Eso significa dividendo más divisor más cociente más residuo igual a 478. Ahí está, ahí dice la suma de los términos de la división. Dividendo, ahí está, reemplazo. Divisor, también reemplazo. Cociente, también reemplazo. Y residuo, reemplazo también por X menos 1. Listo. Operemos eso, por favor. A ver, para operar eso, ¿qué hacemos, chicos? X cuadrado va a quedar solito. Aquí voy a tener X más X más X más X, sería 4X. Aquí tengo menos 1, X al cuadrado más 4X menos 2. Porque menos 1 es menos 2. Ese menos 2 pasa a sumar X por X más 4 igual a 480. Y ahí lo que vas a hacer es tanteo. Buscas un valorcito para X que cumpla que al sumarle 4 unidades y multiplicarlo me dé 480. No está difícil, ¿ah? No está difícil. Claro, Ángel, muy bien, Alberto. 20 por 24. X vale 20 y 20 más 4, 24. 20 por 24, 480. Entonces, chicos, reemplazando en la ecuación 1, el dividendo va a ser 20 al cuadrado, porque X vale 20, 20 al cuadrado, más 20 menos 1. 20 menos 1 es 19, 20 al cuadrado es 400.
419. Eso le salió, ¿verdad? Ya, y te piden la suma de cifras. 1 más 9 más 4. ¿Cuánto es eso, chicos? 14. ¿Qué clave sale? Bebecita. Bebecita, muchachos. Bebecita. Listo. Espero hayan repasado, esa es la idea, ¿no? Sobre todo que me entiendan la clase, ¿sí? Nos vemos la próxima semana. Sigan practicando mucho, ¿sí? Hasta luego.